Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Muy bien. Antes de empezar, mi querido Géminis, vamos a pedir con las semillitas sagradas, cariño, que por favor me iluminen, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude, por favor, a tener claridad para esta lectura de mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, por favor, a encontrar la palabra exacta para que Géminis pueda encontrar lo que es su camino, para que Géminis pueda ver la luz, para que Géminis pueda encontrar lo que es la paz que tanto está buscando. Por favor, Dios universo, derrama tu bendición, derrama tu luz para aquellos del signo de Géminis. Muy bien. Para todos mis hermanos y mis hermanas del signo de Géminis. Muy bien, cariño. Vamos a ver, corazón. Vamos a empezar, cariño, con el tarot TV serie, ¿vale? Vamos a hacerlo muy espiritual. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios cayó una carta, cariño. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas. Si tú te das cuenta, mi querido Géminis, mira todos los símbolos. Aquí hay un personaje muy alto que está vestido de negro. Este personaje, corazón, está mirando lo que es a un platillo volador. Y al fondo, cariño, está lo que es la luna. Detrás de ese personaje, mi querido Géminis, hay 8 copas, cariño. Siento, mi querido Géminis, que para muchos de vosotros posiblemente puede ser que te está preocupando quizás la inmadurez de una persona en concreto. Esto puede ser familia, puede ser pareja, puede ser de repente una persona especial. Como que te estás preocupando mucho por tu entorno o por los demás, cariño. ¿Y alguna vez tú, mi querido Géminis, cuando a lo mejor de repente has intentado hablar con ellos, porque eres una persona, cariño, que busca lo mejor para tu entorno, para tu familia, para tu hogar, cariño? Ellos simplemente te han hecho sentir como que a ti se te ha ido la cabeza, como que a lo mejor de repente estás alucinando, como que te estás metiendo mucho lo que es en sus vidas, Géminis. El otro mensaje también que tengo con esta carta, cariño, puede ser que tú estás sospechando que una persona en concreto, cariño, te está mintiendo. Pero cada vez que tú quieres aclarar esta situación, ellos simplemente te hacen sentir como que tú has perdido la cabeza, mi querido Géminis. Siento, Géminis, siento que es como que pretendieran posiblemente volverte loco, volverte loca. Es como que piensan que tú estás exagerando, cariño. Como que piensan de repente de que eres muy dramático, muy dramática, cuando no es así, cariño. No es así. Otra cosa, mi querido Géminis, que tú ves las cosas como son, pero sin embargo ellos están lo que es en su mundo de yuppie, en su mundo de fantasía. El otro mensaje que puedo tener con esta carta, cariño, como tenemos aquí el símbolo de la luna Géminis, a lo mejor de repente puede ser que algo en tu corazón te está diciendo que una situación no marcha bien o que esa persona te está mintiendo. Y de repente tú, Géminis, puede ser que de una manera sutil o de una forma muy directa tú se lo has dicho, pero esta persona, cariño, simplemente te ha tomado o te va a tomar como loco o como loca. Porque tenemos la carta del 8 de copas, cariño. Piensan que tú estás exagerando, piensan que tú estás alucinando, cariño. Vos acá más cartas, vamos a ver. Tenemos lo que es la carta
del 10 de oros. Pero sin embargo, las cosas cambian, Géminis, cada vez que ese personaje, sea tu pareja, sea familia, sea entornos, necesita de ti. Cada vez que ese personaje, mi querido Géminis, de repente quiere que tú le prestes un dinero, de repente quiere quedar contigo, de repente, cariño, yo qué sé, algo que tú le puedes dar, pues entonces ahí te hacen sentir como el rey o como la reina. Porque aquí yo veo, cariño, que luego tú te pones a conversar con él o con ella. Y si te das cuenta, sale la carta del 10 de oros, cariño. Son personas que para lo que lo conviene, cariño, tú eres el loco, tú eres la loca, pero cuando necesitan algo de ti, eres el rey, eres la reina. Como que estamos tratando con una persona que es un poco convenido, un poco convenida, Géminis. Estamos tratando, ¿vale? Vamos a continuar. ¿Qué más me dicen? Tenemos lo que es la carta de loco. Mira, irónicamente sale lo que es la carta de loco, cariño. ¿Alguna vez tú, mi querido Géminis, posiblemente has intentado querer hacer algo para que esta persona cambie? ¿Alguna vez, mi querido Géminis, es como que tú has cedido? Creo que voy a ceder porque no quiero que esta persona se aleje, no quiero que esta persona piense mal, pero luego, cariño, pues simplemente continúa con su rumbo, continúa con su vida, mi querido Géminis. Es una persona un poco inestable, sinceramente. Estás lidiando con una persona algo inestable. Esta situación, Géminis, también puede ser lo que es en el trabajo. ¿Por qué no? Esa persona, cada vez que a lo mejor de repente necesita que tú le hagas un favor en el trabajo, es muy atento, muy atenta contigo y luego pues simplemente te ignora e inclusive habla mal de ti, Géminis. Habla mal de ti. Vamos a continuar. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de oros. Hay personas en tu entorno, Géminis, que te lo han dicho. Cuidado, esa persona no va a cambiar. Cuidado, mejor dedica más tiempo para ti, en tu persona. Yo te voy a apoyar, no lo busques, ¿vale? Hay personas que inclusive, Géminis, te han dicho, no, como que no te enriedes tanto con esta persona, porque esta persona en estos momentos, su cabeza está loca, cariño. Pero sin embargo, siento, mi querido Géminis, quizás por amor de madre, amor de padre, o porque amas mucho a esta persona como pareja, o porque confías mucho en los demás, siento que tú le das otra oportunidad. Pero sin embargo, hay personas que te dicen cómo es el carácter de ese hombre o de esa mujer. Tú por el momento no quieres verlos, no quieres abrir los ojos. La carta también del 3 de bastos. Si tú te das cuenta, Géminis, este personaje está de espalda. Hay 3 bastos aquí, cariño. Y aquí al fondo, Géminis, hay muchas aves que forman como un remolino. Siento, cariño, que este personaje al final va a ser lo que le salga del alma. ¿Vale? Tú de repente vas a querer hacer cambiar a este hombre, esta mujer. Tú de repente intentas que esta persona recapacite, pero no. Esta persona va a hacer lo que le salga, cariño, porque te da la espalda. Mira, te da la espalda. Este personaje, mi querido Géminis, piensa más en su vida, en su proyecto, en sus cosas, en su mundo. Está pensando lo que es en su mundo, pero no piensa en ti. No piensa en ti. Es como que me dan a entender, Géminis, que tú te estás aferrando a una persona que siempre te ha hecho entender, cariño, o ha dado señales de que primero es él, segundo es él, tercero es él o ella. Siempre, todo para mí, todo para mí, todo para mí, Géminis. Todo para ellos. Pero tú de repente en algún momento dices, a lo mejor cambia, a lo mejor recapacita, a lo mejor las cosas van a ser diferentes. No. Esta persona es una persona muy suyo, cariño. Es una persona que toma sus propias decisiones. Es que ya no es solo que se esté metiendo contigo. Así es con todo el mundo, cariño. Así es con todo el mundo. Toma sus propias decisiones. Vamos a ver, corazón. Vamos a ver, Géminis, signos e iniciales. Que Dios y el universo me ayude.
Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. Tenemos lo que es un Piscis, Acuario. Tenemos Géminis. Me sale Libra. Cierras con un Cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales. Estas iniciales Géminis puede coincidir en cualquier letra de su nombre, apelativo, etcétera, etcétera, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. La letra H, la letra F, la letra E, la letra P, la letra J, la letra L, W o M. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el oráculo, ¿vale, Géminis? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice, el Yam, el número 1 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Muy bien. Si te das cuenta, Géminis, aquí hay unas manos que te entregan una bola de energía, ¿vale? El Yang y el Yin, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tú en este momento me dices, Richard, lo que pasa, Richard, es que tengo miedo a quedarme solo, a quedarme sola. Tengo miedo a que no exista una oportunidad en mi vida. Tienes miedo a la soledad. Tienes miedo, cariño, a que no puedas de repente tener otra relación. O tienes miedo a empezar un nuevo trabajo, un nuevo proyecto. Pero esta carta, cariño, del oráculo, esas manos que salen del cielo, cariño. Es como que te está diciendo Dios, el universo. No tengas miedo a hacer cambios en tu vida. No tengas miedo a empezar otra vez desde cero. Porque todo este nuevo comienzo que tú vas a tener va a ser mucho mejor a lo que tú has estado viviendo en el pasado. Géminis. Entonces, ¿qué me está diciendo mi querido Géminis? Vas a tener una oportunidad en tu vida, cariño, de empezar un proyecto, un trabajo, un negocio, etcétera, etcétera. Te viene una oportunidad. Si tú estás soltero o soltera, te viene una oportunidad. Y esto, cariño, va a ser pronto, porque si te das cuenta, es un regalo de Dios. Y está en este presente, en este año. Vamos a continuar. Vamos a ver, cariño, qué me quieren decir el tarot vidente de luz. Vamos a ver, Géminis, Géminis, Géminis. ¿Qué me dice el tarot vidente de luz? Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Y al costado tengo la carta del 9 de espadas, mi querido Géminis. ¿Sabes qué pasa, Géminis? A veces siento, cariño, que tú te das cuenta de una situación. Tú te das cuenta que posiblemente esa persona no va a cambiar. Tú te das cuenta, mi querido Géminis, que esa persona no es trigo limpio o que esta persona te está complicando la vida. Porque mira, como dice en esa frase, no hay más ciego que no quiera ver, ¿no? Aquí, mi querido Géminis, tú estás vestido de negro, seas hombre o seas mujer. Quiere decir, cariño, que tú estás como si fuera un luto emocional. En estos momentos tú estás triste. En estos momentos, Géminis, quizás has terminado lo que es una relación o hay una carga emocional que tú vienes arrastrando hace mucho tiempo. Aquí, mi querido Géminis, hay personas que intentan posiblemente sacarte la venda de los ojos, pero tú es como que esto lo tomas para mal. ¿Por qué? Porque te enriedas, cariño. Aquí tranquilamente tú, mi querido Géminis, te sacas esta venda de los ojos, cariño, y te liberas de estos dos cuervos que te está atormentando. Es como que constantemente aparece una persona que te recuerda que tú tienes que continuar con tu vida,
que te recuerda que esa situación no te va a llevar a nada, pero tú no quieres sacarte la venda de los ojos. Quizá de repente por amor, quizá de repente cariño porque aprecias mucho a esa persona, quizá de repente Géminis porque es tu familia, también puede ser el caso. Pero sin embargo, cariño, tú pasas muchas noches de insomnio. A lo mejor en tu soledad, en tu tristeza, cariño, o cada vez que tú te acuestas, te viene quizás el recuerdo de esa persona, no quizás para que esté contigo como pareja, porque quizás es tu familia, tu amigo, una persona especial. Tú lo que quieres es que cambie. Tú lo que quieres, Géminis, es que encuentre su felicidad de una forma buena. O tú quieres liberarlo o liberarla de una situación que sabes que es malo. ¿Vale? Es malo. Pero mi querido Géminis, mira, este personaje Géminis está llorando. Quiere decir que tú, mi querido Géminis, solamente te lo pasas lamentando, llorando, de repente diciendo por qué tengo mala suerte, de repente diciendo por qué estas cosas me pasan a mí. Te estás rodeando con la energía de la nada, muchos cuervos, energía negativa, y solamente está una palomita que representa lo que es el Espíritu Santo. Si hacemos un conteo, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuervos, cariño, y solamente hay una palomita del Espíritu Santo. Quiere decir, cariño, que prácticamente la energía negativa está ganando. ¿Por qué? Porque tu fe, mi querido Géminis, se está apagando. Eso es lo que pasa, ¿vale? Porque si aquí hubiera Géminis, 8 Espíritus Santos, yo te diría, cariño, están a la par. Pero en estos momentos te estás centrando tanto, cariño, en ese problema, en ese dolor, que estás dejando pasar tu fe. Entonces, en vez de estar llorando, en vez de estar lamentándote, mi querido Géminis, ¿por qué no te tomas un día para hacer oración? ¿Por qué no te tomas un día para hacer una limpieza en tu casa? Con palo santo, con incienso, echa agua bendita, etcétera, etcétera. Porque solamente siento que te estás lamentando, lamentando, lamentando. ¿Dónde ha quedado, cariño, ese Géminis que tiene fuerza, que tiene carácter? ¿Dónde ha quedado, cariño, ese Géminis que tiene fe? Es como que, cariño, te estás dejando caer al precipicio de la inseguridad, del miedo, de la duda. Y tú tienes, cariño, que resurgir como el ave fénix. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de la luna, cariño. Siento, mi querido Géminis, que esta situación está relacionada con tu pareja o con tus hijos. ¿Por qué? Porque la carta de la luna, cariño, representa la familia, representa el hogar, cariño. Pero sin embargo, la carta de la luna, si te das cuenta, este personaje se deja caer. ¿Ves? Se está ahogando, cariño. Ha tocado fondo también. Es como que una persona muy cercana a ti te ha dicho algo, corazón, que prácticamente te ha derrumbado. A lo mejor tú no esperabas que ese personaje dijera lo que te ha dicho, lo que ha salido de su boquita, cariño. Es como que te has sentido un poco decepcionado, decepcionada. Te has sentido así. ¿Por qué? Porque para ti esta persona era muy especial o es muy especial. La carta también del As de Bastos. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente muchos de vosotros ya está pasando como un cambio. Hay una vocecita interna que te está hablando. Hay como una energía del exterior que puede ser espiritual, cariño, que te está diciendo, tienes que reaccionar, tienes que avanzar, no te rindas, tienes que seguir adelante, porque tenemos la carta del As de Bastos, una oportunidad, cariño, una oportunidad. Si tú en estos momentos, Géminis, me dices, quizás para ti, Richard, es muy fácil porque tú no estás en mi pellejo. Yo te entiendo, cariño, ¿vale? Quizás para ti, Richard, es muy fácil porque tú nunca has pasado por esa decepción.
todos cargamos nuestra propia cruz, cariño, a nuestra manera, ¿vale? La intensidad de los problemas, Géminis, lo ponemos nosotros. Porque a lo mejor de repente yo me puedo ahogar en un vaso de agua, puedo entrar lo que es en una depresión si se me pierde un anillo, ¿vale? Me deprimo si se me pierde un anillo. ¿Por qué? Porque yo lo pongo la intensidad, la fuerza a ese problema. Para otras personas me dirán, Richard, pues yo no tendría por qué deprimirme si me pierdo un anillo. Me compro otro, claro. Entonces, ¿por qué te digo esto? A lo mejor tú de repente, mi querido Géminis, hay una persona que no te corresponde, pero tú tocas fondo, te deprimes, entras lo que es en ansiedad. Hay otra persona que a lo mejor, cariño, también lo deja su pareja, pero esta persona dice, bueno, ahora que venga el siguiente. ¿Ves? Hay personas que son muy prácticas, hay personas que le ponen mucha intensidad a los problemas. Entonces, mi querido Géminis, tienes que buscar un equilibrio. No sé por qué siento, corazón, que estás poniendo mucha fuerza en algo que no vale la pena. Es esto, cariño. Déjate llevar. Como si tú cayeras en una corriente de agua, no vas a luchar en contra de la corriente, cariño. Terminas agotado, cansado, cansada. Tienes que dejarte arrastrar hasta llegar a tierra firme. Flota, flota, cariño, pero no te hundas. Flota, me dice. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver qué me dice el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 6 de espadas. La carta del 6 de espadas, cariño, representa rescate. Representa que prácticamente la ley de la supervivencia. Siento que muchos de vosotros en estos momentos, mi querido Géminis, no sabes cómo salir de ese problema. Es como que me dices, Richard, yo intento remar, yo intento continuar, pero no encuentro la luz. No encuentro el camino en este momento. La carta del 6 de espadas, cariño, nos dicen que no siempre va a ser tormenta en tu vida, pero que tú también tienes que poner de tu parte, cariño, ¿vale? Porque la carta del 6 de espadas representa, corazón, en otros mazos, hay un personaje que es un vikingo y que se está marchando con su familia, pero está dentro de una tormenta en la mar. Pero al fondo, mi querido Géminis, se ve tierra. Entonces, tú en estos momentos, quizás, mi querido Géminis, estás tratando de salir adelante con tu familia, con tu entorno, con tu pareja, cariño, pero sientes como que todo se te viene de golpe. Piensas que a lo mejor de repente esto es tu fin, cariño, pero no es así, Géminis. No es así. Muy pronto vas a tocar tierra firme, te dice, pero tienes que poner de tu parte. Tienes que rescatarte tú. Vamos a continuar. Vamos a ver, Géminis, qué me dice el arcángel Gabriel. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Señales. Escucha. Dice, esté atento a las plumas blancas, grises y negras que se encuentran en el camino. Son símbolos de libertad y de protección y a menudo representan el final de un acto o de un ciclo y el principio de otro. Las monedas le recuerdan que nunca está solo y la música celestial llega hasta sus oídos. Se encuentra receptivo. Vale. Yo lo que siento, mi querido Géminis, que a partir que tú termines de ver la lectura, vas a empezar a ver señales. A lo mejor vas a ver plumas caer, a lo mejor te vas a encontrar monedas, números repetitivos, o vas a tener un sueño revelador, ¿vale? Vas a encontrar señales, cariño. Siento que Papá Dios quiere hablar contigo. Siento que te quiere decir algo, Géminis. Vamos a ver, corazón, qué me dice el tarot de la New. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Tenemos lo que es la carta del 5 de espadas.
Siento, mi querido Géminis, que tú estás un poco posiblemente con miedo, no porque seas una persona débil, no confundamos. A lo mejor de repente hay algo negativo que te está preocupando, que está cerca de casa, cariño, o en tu vida. O de repente tú sientes que una persona te va a traicionar, porque tenemos aquí la carta del 5 de espadas. Y este personaje, cariño, está dentro de casa. Es como que te preocupa quizás que esta situación afecte a tu hogar. Te preocupa de repente que esta situación afecte a tus hijos, a tu familia, a tu entorno. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor te preocupa el problema que tú tienes con tu trabajo. Te preocupa de repente, yo que sé, tu entorno. Hay algo que te tiene un poco tenso, un poco tensa, que repercute a la familia. Algo te tiene tenso. Vamos a continuar. Vamos a ver. La carta también del 3 de copas. Esta situación que te preocupa, mi querido Géminis, puede estar relacionado con los proyectos, puede estar relacionado de repente, cariño, con algo que están haciendo en tu entorno, o de repente con una persona que tú piensas que puede jugar con tu familia. A lo mejor tú sientes que alguien, cariño, no está siendo sincero o sincera, y tú quieres advertir a esta persona, ¿vale? Vamos a continuar. La carta también del 9 de espadas. No sé por qué siento, Géminis, es como que tú hubieras visto algo, hubieras escuchado algo, cariño. Y en estos momentos no sabes cómo actuar. No sabes si a lo mejor abrir tu boca, hablar lo que está pasando, contar esto a una persona. No sabes cómo actuar, cariño. Algo has visto, algo has escuchado, Géminis. Vamos a ver. La carta también del 7 de bastos. Tú sabes, mi querido Géminis, que si tú de repente abres tu boquita, puede ser que tú salgas afectado o afectada en esta situación, ¿vale? Entonces, por eso quizás me dice Richard, mejor me quedo callado, callada, porque esto puede repercutir también a los tuyos, cariño. Porque la carta del 7 de bastos es como que si tú hablas esto, las personas que están relacionadas vienen lo que es a tu contra, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta del 10 de espadas. Y esto para ti, cariño, sería terrible. Pero no solamente por ti. Es como que tú tienes miedo que le pase algo a tu entorno. Es esto, ¿vale? Tú tienes miedo, corazón. Pero no porque tú seas débil. Simplemente que quieres proteger a tu entorno, mi querido Géminis. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice en corazón. El tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Géminis. La carta de las de pentáculos, cariño, me vuelve a recordar, como decía el oráculo, vas a tener una oportunidad en la parte económica, cariño. Si tú de repente estás buscando, yo qué sé, un trabajo, te llega un trabajo. Si tú de repente estás buscando una ayuda económica, te llega lo que es una ayuda económica. Si tu proyecto, tu trabajo de repente no estaba rindiendo bien, ahora, cariño, empieza a surgir como el ave fénix. Te viene progreso económico, cariño, ¿vale? Esta ayuda puede ser de repente de un familiar, puede ser de una persona de elemento tierra o de repente, corazón, de una persona que maneja mucho dinero. Porque tenemos la carta del as de pentáculos. Algo te viene, corazón. Algo te viene, ¿vale? Vamos a ver, Géminis, las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. ¿Qué me dice? Para muchos de vosotros, Géminis, sientes una conexión muy especial con una persona de elemento aire o simplemente con una persona que no tiene contacto contigo. Últimamente lo estás soñando y lo estás recordando. Piel blanca, cabello negro, largo, cariño. Mira las cartas. La carta también del 6 de espadas. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis,
te gustaría a veces inclusive hacer lo que es un cambio radical. Es como que tú extrañas a una persona que está en la distancia o simplemente te gustaría hacer un cambio en tu vida. Puede ser que estás lidiando con personas de elemento aire, Géminis, Acuario, Libra. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro. Te preocupa mucho también lo que es el futuro de una persona que está en la distancia, mi querido Géminis. La carta del 9 de copas. Si muchos de vosotros quizás están esperando lo que es una resolución relacionado con un documento en la cual tú te vas a sentir libre, puede ser divorcios, puede ser también, mi querido Géminis, a lo mejor trámites legales como residencia, porque si te das cuenta, esta persona vivía con miedo o está atrapado o atrapada. Entonces, ese documento que te llega, Géminis, te va a hacer sentir bien. Siento esto, ¿vale? Es un documento que te va a dar libertad. Es un documento, cariño, en la cual tú te vas a sentir libre o libertad de andar cómodamente por la calle. La carta del caballero de copas. Hay un personaje de elemento agua, pero también puede ser lo que es un Sagitario, elemento agua que es Piscis, Cáncer, Escorpio, que va a hablar de sus sentimientos. Siento que un personaje, mi querido Géminis, se va a declarar o simplemente te va a hacer sentir especial. Te va a valorar, cariño. Esta persona puede ser de piel blanca, cabello negro, algunos de ellos o de ellas tienen tatuaje. Este personaje, cariño, viene con todas las buenas intenciones. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo. Hasta la vista y sé feliz. Bendiciones, Géminis.